nuestro video introductorio. Esto hace parte ya de un ritual que tiene Emilce Bolaño en estas sesiones, y está acá. Muy bien, bienvenidos de nuevo, bienvenidos todos. Tenemos ya 84 personas. Gracias por participar con nosotros de esta deliciosa tarde, al menos a donde yo estoy ubicado, está siendo una tarde espectacular. ¿Cómo innovar con agilidad y cómo innovar a través de la tecnología? ¿Cómo hacerlo más rápido? ¿Cómo hacerlo más fácil? ¿Cómo hacerlo primero que la competencia? Son las grandes preguntas que hoy estamos haciéndonos en las organizaciones, porque definitivamente la innovación es este gran apalancador de la transformación de los modelos de negocio, pero también de la transformación desde ya hacia la agilidad. Este es el ejercicio que nos hemos propuesto hoy y hemos seleccionado entonces una de las áreas que es una gran plataforma de cambios, una gran impulsora de la transformación de los modelos de negocio y de las capacidades dentro de la organización, y son las áreas de recursos humanos o las áreas de HR, como se diría en inglés. Y entonces hemos llamado, bueno, cómo lograr llegar a otro nivel en estas áreas de recursos humanos a través de la agilidad. ¿Cómo logramos convertir lo que somos hoy como áreas de gestión, desarrollo, de talento, de todos los procesos de incorporación y de proyección de personas dentro de las organizaciones hacia un área ágil, ¿cierto? Que apalanque y que impulse la transformación al interior de las organizaciones. Entonces nos hacemos una pregunta, y es cómo llevar las prácticas de gestión humana a otro nivel gracias a la innovación. Ustedes pueden en cualquier momento escribirnos preguntas, como creo que lo están haciendo aquí en el chat. Bueno, de pronto algunas inquietudes o ideas en cualquier momento, y te pediría, Mirce, si ves que hay alguna pregunta que de pronto no he visto por ahí y me ayudes a estar pendiente, la podemos resolver en cualquier momento. Todo el tiempo ustedes pueden colocar preguntas en el chat. Yo creo que esa es la última o la única condición que yo pondría de participación en este ejercicio. Últimamente, y especialmente desde el año pasado, las organizaciones Change Américas pues nos están llamando y nos están preguntando, bueno, ¿cómo hacemos para empezar este camino, esta ruta de transformación a través de la agilidad y a través del agilismo? Y hay que entender que la agilidad es una capacidad estratégica de la organización para llegar primero que la competencia a aprovechar las oportunidades que existen en el mercado, pero también a identificar los riesgos y a mitigarlos primero que la competencia. Esta capacidad de estar leyendo tendencias, cambios, fenómenos, disrupciones, y de convertir todas estas oportunidades en proyectos que, gracias a la innovación y gracias a que conformamos equipos ágiles o células ágiles, que las ponemos a trabajar a través de herramientas o de prácticas o de rituales de agilismo, somos capaces entonces de salir primero al mercado, primero que la competencia, para aprovechar estas oportunidades. ¿Cómo lo hacemos? A través de productos, a través de mejoramiento de procesos, a través de innovaciones, ¿cierto? Cosas que no existen en el mercado, o sencillamente a través del mejoramiento de algún producto o algún servicio que ya exista y que ya tengamos en nuestro portafolio. Pero esta gran agilidad, que se convierte en una capacidad estratégica, también se concibe hoy en su forma de hacerse o de generarse a través del agilismo, que es la apropiación de las prácticas o de las herramientas o de los rituales o del día a día ya como tal, de traer estas metodologías ágiles. Y ahí hay una cantidad de metodologías que hemos venido aprendiendo, apropiando, conociendo, metodologías como el mundo del Scrum o del Kanban o del pensamiento de diseño, todo lo que está pasando en los diferentes marcos de trabajo ágiles, todo lo que está pasando en las tecnologías o soluciones digitales para apalancar este agilismo dentro de las organizaciones. Y hay algo muy particular, y es que las áreas de talento humano
también se están interesando para empezar a transformar, ¿cierto? No solamente la organización, sino empezar por ellas mismas, empezar por las propias áreas de talento, a apropiar estos marcos de trabajo ágiles, porque normalmente las áreas de talento humano pues se han dedicado de repente a conseguir quiénes son proveedores o quiénes son aliados, ¿cierto? Que conocen de estas metodologías, pero últimamente están también levantando la mano y nos están diciendo, oiga, ¿y nosotros qué? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo hacemos proyectos ágiles también? ¿Cómo conformamos ya nuestras células en las diferentes áreas o fases de los procesos de incorporación, desarrollo y proyección de personas? Entonces, desde ahí nace toda esta iniciativa de cómo convertir un área de talento humano hacia un área ágil. Y hay algunas diferencias bien interesantes respecto a un enfoque tradicional. Normalmente el enfoque tradicional de estas áreas ha estado siempre en procesos, en los procesos clásicos de selección, de incorporación, de desarrollo de personas, luego de medición del desempeño y proyección de las personas al interior de la organización. Pero hoy también las áreas de talento humano se están preguntando cuál debería ser el enfoque a partir de la experiencia de usuario o de la experiencia del colaborador. Entonces ahí nacen los famosos y muy conocidos hoy por hoy los roadmap de, ya no del user o del cliente, del customer, sino también del colaborador. Es decir, cuál es esta guía o este mapa que nos guía cuál es ese colaborador que queremos tener hoy y que queremos tener hacia el futuro, cómo nos adelantamos también en su ciclo de vida hacia el futuro. Pasar de equipos de trabajos por áreas o por procesos a llevarlos a convertirlos en células de trabajo que de manera interdisciplinaria son capaces de responder ahora a estos nuevos desafíos de la organización y también del área específicamente. Es decir, asignar roles que están relacionados con las metodologías ágiles, pero también traer a otras personas que pertenecen al resto de la organización a que hagan parte de los procesos de las áreas de talento humano y que también reten nuestros procesos. Y desde ahí también poder innovar estos procesos o estas entregas de valor. La gestión tradicional de los proyectos, siempre en las áreas de talento humano, pues se ha gestionado de alguna forma, de manera muy tradicional y además son receptores de alguna manera de las solicitudes. Ahora los nuevos marcos de trabajo nos dicen hay que salir a buscar y a entender qué significa valor para estos usuarios, para estos colaboradores, para ir adelante de ellos. Entonces empezamos a incorporar marcos ágiles para la gestión del día a día y para la gestión de los proyectos. ¿Cómo somos capaces de entregar valor de forma anticipada o de forma ágil también, de manera oportuna, y primero, llegar primero que incluso los mismos colaboradores, sorprender a nuestros colaboradores en esto que hemos llamado el ciclo de vida de los usuarios. Y cambiar las formas de medir, que normalmente han sido cíclicas o temporales, la medición en tiempos más largos, a generar comprobaciones e hipótesis o impulsos de medición en tiempo real. Es decir, también ser capaces de gestionar data y hacer analítica de esos datos para poder tomar decisiones en tiempo real respecto a qué está pasando con el desempeño, qué está pasando con clima, qué está pasando con todo lo que significa bienestar, seguridad y felicidad al interior del trabajo por parte de nuestros colaboradores. Todas estas comprobaciones que hoy se hacen gracias también a la tecnología, hace parte de cómo se están transformando las áreas de talento humano hacia áreas ágiles dentro de la organización. Bien, pero entonces, ¿cuáles son algunas claves para llevar a estas áreas a otro nivel? ¿Qué tienen que hacer y en qué se están enfocando? ¿Cuáles son los direccionadores de alguna manera de innovación de estas áreas y del quehacer del día a día de estas áreas? Primero tenemos que aprender a implementar células de trabajo, ¿verdad? Para poder lograr proyectos dentro de talento humano que se muevan a través de metodologías ágiles y aquí pues el mundo del Scrum, el mundo del Kanban, el mundo del Marco Safe, el mundo del Design Thinking, todo lo que hemos venido aprendiendo últimamente y seguramente muchos de ustedes como organizaciones ya están apropiando al interior de los proyectos. También las áreas de talento humano están aprendiendo a hacerlo. Dos, trabajar de forma colaborativa con otras áreas al interior de la organización para dar respuesta a estos dolores o a estas necesidades que descubrimos en tiempo real con nuestros usuarios, nuestros pequeños segmentos. La microsegmentación de las personas y de los colaboradores aquí toma una relevancia muy importante porque también como colaboradores quisiéramos que el área de gestión humana nos entienda de forma personalizada y no emita soluciones de manera masiva, ¿cierto? Sino que esté pensando en cuál es esta forma específica de pensar o cuál es esta preferencia o cuál es mi arquetipo de pensamiento y desde luego cuáles son mis diferentes hobbies y personalidades y todo lo que pasa en tanta diversidad cultural hoy en las organizaciones y mucho más si alumbramos pues toda esta cantidad de generaciones que se están de alguna manera encontrando en las organizaciones. Entonces, el pensamiento de diseño o el famoso design thinking no solamente es una metodología de innovación, sino también es una forma de estar pensando todo el tiempo en quién es mi cliente, qué necesita resolver,
cómo genero alguna innovación o alguna iniciativa creativa para poder resolverlo diferente y qué necesito hacer para que entienda esta solución, cómo incluso lo llamo y cómo lo invito a que haga parte de la configuración de esta solución y que haga parte de esta innovación también. Por eso Design Thinking cada vez más es una solicitud creciente por parte de las organizaciones en donde las empresas nos dicen, ayúdenme para que mis líderes y todas las personas en la organización piensen en este enfoque de metodología de pensamiento de diseño. Muy bien, esta es otra de las prácticas que se están generando hoy por hoy. Gestionar proyectos e iniciativas de talento humano de manera simple y funcional, es decir, cómo las áreas de talento humano también somos capaces de simplificar nuestros procesos. Y ahí cobra mucha vigencia el mundo lean, este mundo limpio, liviano, fácil, de alguna manera muy sencillo de hacer desde los procesos, ¿cierto? Sin perder funcionalidad y sin perder excelencia en los procesos. Y hay que identificar estos cuellos de botella, despejando todo el tiempo los bloqueos que nos llevan a tomar decisiones o que nos impiden tomar mejores decisiones y más ágiles decisiones, y cómo logramos definitivamente simplificar estos procesos del día a día. Algunas prácticas de agilismo pues nos ayudan y nos impulsan esa capacidad. Pero al final también permear a otras áreas, ¿cierto? Al resto de la organización y al resto de los equipos para que logremos llevar ese mindset ágil o esa mentalidad ágil, ¿cierto? A otro nivel como organización. ¿Cómo somos un área sponsor e impulsora? ¿Cómo somos un área de gestión humana realmente aliada estratégica de la transformación del modelo de negocio y la transformación de la capacidad al interior de la organización? Y la innovación para lograrlo es uno de los aliados vitales en las áreas de gestión humana. Entonces, lo que hemos notado últimamente como una gran historia de usuario o una solicitud recurrente por parte de los líderes de gestión humana, no solamente en Colombia, sino en tantos países donde tenemos presencia ahora, es cómo hacemos para innovar también nuestros procesos, e innovar nuestras prácticas, e innovar nuestras soluciones e innovar nuestra entrega de valor. Por eso nos ha parecido muy importante convocar este espacio el día de hoy y también invitar a nuestros aliados en diferentes soluciones tecnológicas. Pero nace antes de pasar a ver estas soluciones, un concepto muy interesante que es la innovación ágil, que viene de la mano de la innovación de valor. Cómo las organizaciones estamos desarrollando capacidades para lograr mejores resultados en menor tiempo en innovación, generando valor de forma temprana, no solamente a los clientes y grupos de interés comerciales o misionales, sino también puertas adentro de la organización, a todos nuestros colaboradores, a todos nuestros grupos de interés internos. Y ahí lo que hay que hacer entonces es en una ruta normal de innovación es descubrir estas necesidades, descubrir estos dolores, descubrir y entender quiénes son estos clientes, qué necesitan resolver, qué les duele hoy, qué necesidades tienen y cómo convertimos estas necesidades en oportunidades para las áreas de gestión humana. Hay que entrar a ver de manera muy microsegmentada o muy personalizada quiénes son nuestros grupos de interés de colaboradores. Luego, la posibilidad de experimentar, es decir, de iterar o de testear nuevas ofertas de valor, nuevos servicios, nuevos procesos, nuevas maneras de sorprender desde el bienestar a las personas. Y experimentar quiere decir traerlos a ellos a la mesa para preguntarles cómo lo estamos haciendo y qué exactamente es lo que necesitan resolver y para que nos estén dando permanentemente ese feedback, que es el siguiente paso, que es testear y o ajustar nuestro prototipo, nuestro producto mínimo viable o todo este desarrollo que estamos haciendo de innovación para que cuando salgamos ya al aire, cuando pongamos en manos de nuestros grupos de interés estos nuevos desarrollos o esta innovación, pues vayamos con éxito, vayamos a la fija, porque ya hemos preguntado anteriormente si como vamos, vamos bien. Viabilizar desde conceptos o desde criterios financieros, comerciales, económicos, de mercadeo, de capacidad productiva, también es otra fase muy importante porque nos permite estar seguros que esta construcción que estamos haciendo nueva o esta innovación está puesta nueva para la organización o para el cliente final, pues va a ser exitosa y va a ser escalable y va a ser sostenible en el tiempo. Y la última parte es escalar, que es un llamado a estar retando permanentemente nuestros resultados desde la innovación. Es decir, si somos los primeros en un producto o un servicio al interior de la organización, si mejoramos una experiencia de servicio para el colaborador, ¿cómo mañana somos capaces de retarla y de innovar también a partir de eso que acabamos de crear? Lo que pasa comercialmente en el mercado es que cuando sacamos una innovación, pues al otro día seguramente nuestra competencia nos alcanza y 2 días más adelante nuestra competencia no solo nos alcanza, sino también nos supera. Por eso la escalabilidad tiene que ver con estar todo el tiempo mirando y preguntándonos cómo lo podemos hacer mejor y qué podríamos entonces innovar sobre lo que ya hemos construido. Y hay que diferenciar claramente solo para tener estos conceptos, yo creo que a la mano, la diferencia entre creatividad y versus innovación.
La creatividad, que es una capacidad que yo creo de todas las personas, ¿cierto? Todos de alguna manera somos creativos, dependiendo de nuestro estilo de pensamiento, somos más o menos creativos, pero es cualquier idea que cambie un campo que ya existe o un paradigma que ya existe, algo que ya conocemos y que proponga algo nuevo, un camino nuevo, una forma de pensar nuevo, eso es creatividad. Pero no es suficiente para ser innovadores, porque la creatividad sí puede ser un punto de partida muy importante hacia la innovación cuando tenemos una nueva forma de pensar o un nuevo paradigma de pensamiento, pero la innovación va más allá, es un proceso que puede arrancar con la creatividad, que a partir de una idea se va generando o se va cimentando en una maduración de esa idea con diferentes criterios desde el punto de vista financieros, comerciales, desde el punto de vista también tecnológicos, hasta poder entregar en manos de nuestros clientes o del mercado un producto, un servicio o una solución nueva, completamente nueva o un mejoramiento. Y que cuando ese cliente nos compra y nos paga y ese pago genera rentabilidad para la organización, es decir, que ha generado valor para nosotros y ha generado valor para el cliente o para el usuario porque mejoró una condición o solucionó un problema, podemos decir que somos innovadores. No antes podríamos decir que somos innovadores. Muchas personas votan idea todo el tiempo, votan muchas ideas, pero pues no lo llevan a un buen fin, entonces no llegamos a un buen puerto de innovación. Y desde luego también existen tipos de innovación. La innovación incremental, que es cuando somos capaces de ir mejorando gradualmente algo que ya tenemos o algo que ya alguien se ha inventado, ¿cierto? Y pues vamos colocando algunas cosas novedosas que son interesantes y atractivas para el mercado o que llegan a mejorar servicios específicos por algo nuevo que podemos implementar. Pero también existe la innovación disruptiva, es decir, todo aquello que reemplaza y que supera totalmente una solución anterior, ¿vale? La foto aquí es muy disidente, como el computador, en este caso los laptops, pues reemplazaron las máquinas de escribir que hoy por hoy son anacrónicas. Nadie hoy utiliza máquinas de escribir, al menos en un proceso normal, profesional o de industria como tal. Esta innovación disruptiva, tanto como también la innovación incremental, son parte de la innovación, porque hay muchas discusiones académicas de que crear o mejorar algo nuevo gradualmente no es innovación, pero más allá de esas discusiones es poder decir que también las áreas de talento humano hoy están haciendo mejoramiento de sus procesos y están creando procesos completamente nuevos. ¿Cómo llevamos este campo del pensamiento de diseño a la práctica? No solamente como una metodología paso a paso para poder llegar a un proceso o poder generar un proceso de innovación, sino que también se vuelva una forma de pensar consciente e inconsciente en todas las personas en la organización. Cuando estamos pensando en nuestro cliente, en sus dolores y en cómo lo solucionamos, tenemos pensamiento de diseño en nuestra mente permanentemente. El design thinking, pues que es una gran oferta también ya de hace muchos años, desde los años 80, pero que es recogida por la Universidad Stanford en este siglo, desde el año 2008. Tim Brown nos ofrece algunos pasos, algunas etapas específicas para hacer innovación a partir del pensamiento de diseño. Y dice, hombre, lo primero que hay que hacer es empatizar o comprender, ponernos en el lugar de nuestros clientes, usuarios, en este caso de nuestros colaboradores y estos diferentes segmentos, entenderlos quiénes son, qué necesitan resolver, hacia dónde van, cómo están viviendo, escucharlos, tocarlos, observarlos, si es posible, de alguna manera convivir con ellos, ¿verdad? Para comprender muy bien sus necesidades. Y para luego la siguiente etapa, que es definir, clarificar o definir muy bien cuál es el problema que necesitamos resolver, que muchas veces no es un problema negativo, también puede ser una gran oportunidad para nosotros o una gran oportunidad para ese grupo de interés específico. Pero a la medida que podamos definir claramente qué es lo que está pasando y hacia dónde entonces deberíamos orientar esa solución que queremos idear y que queremos prototipar, pues este es un gran punto de partida con éxito para esta innovación. El tercer paso o la tercera etapa es precisamente idear, que es una etapa de creatividad, donde votamos muchas ideas y ahí hay divergencia y convergencia de esas ideas, ¿cierto? Y se ven tantos puntos de vista y pues llegamos a un buen consenso de cuál puede ser un nuevo, mejor camino ante esa definición para poder llegar a solucionar a este cliente. El siguiente paso precisamente es prototipar, que es darle dimensión física o visual a esa idea. Entonces, los prototipos y en innovación ágil, los productos mínimo viables, les permite al cliente entender qué es lo que estamos creando, cómo usarlo, ¿cierto? Y nos permite a nosotros tener ese feedback de parte del cliente para poder o mejorarlo o para poder pivotear, que es cambiar de estrategia sin cambiar de rumbo, para poder llegar a solucionar esto que está pasando y para poder sorprender también a nuestros colaboradores. Y el último paso, que al final no es un punto de llegada final, sino que esto es cíclico, es decir, es iterativo, podríamos en cualquier momento devolvernos, es evaluar o es tener ese feedback del cliente para poder hacerlo mejor. Si el feedback durante la marcha del cliente nos dice, oiga, por ahí no es, esto no lo entiendo, esto no me gusta, yo no pago por esto,
esto no va a resolver mi problema, pues tenemos que devolvernos unos pasos antes para poder volver a empezar, probablemente para poder comprender mejor lo que está pasando. Esto llevado en la práctica le ha dado vida a las rutas de innovación ágil, que no es otra cosa que clarificar. Arranca por clarificar, que es explorar quién es el cliente, quién es el usuario, cuáles son sus necesidades, y esto entonces nos permite poner en blanco y negro qué es lo que está pasando y qué es lo que está necesitando y qué es lo que está esperando de nosotros. Y aquí en una ruta de innovación ágil, pues hay una cantidad de herramientas para llegar a esta etapa de clarificación. Nosotros acompañamos a muchas empresas otorgando y entregando, poniendo en sus manos herramientas para que esto pase en el día a día en las organizaciones. Después de clarificar viene la etapa de ideación. Idear, que es botar corrientes de la creatividad en esos espacios físicos o hoy por hoy virtuales de divergencia y convergencia, que nos permiten entonces poner también todos los puntos de vista, ojalá interdisciplinarios, para poder llegar a una mejor propuesta de innovación. Luego entonces viene prototipado y validación de esos prototipos, ¿cierto? Que ahí es cuando llamamos al cliente o al usuario y tenemos su feedback, les preguntamos cómo les parece, tome, úselo, lléveselo, póngaselo de alguna manera, también ensáyelo, denos su feedback a partir de ese ensayo o deguste, ¿cierto? Muchos de nosotros, pues, en los supermercados vemos personas que nos dan degustaciones de nuevos productos. Esto hace parte del mundo del feedback a partir de prototipados y en las organizaciones cuando invitamos a que los equipos que hacen parte de nuestros colaboradores también construyen con nosotros, pues ellos de una vez se ponen, digámoslo así, esa camiseta y se llevan puesto este prototipo y nos dan permanentemente ese feedback para poder hacer los ajustes correspondientes. Viene la siguiente etapa que es de viabilizar o madurar estas ideas, estas iniciativas. Estas iniciativas se convierten en ideas de alto potencial innovador y hay que madurarlos desde criterios tecnológicos, comerciales, financieros, culturales al interior de la organización, ¿cierto? Y para esto estar en permanente comunicación con el cliente es muy importante. Y la última etapa que lo veíamos ahora es transferir capacidades y escalar los resultados de innovación, es decir, lograr la sostenibilidad de estos productos o de estos servicios en el tiempo. Estos son las 5 etapas de una ruta de innovación ágil y hoy lo que hemos querido también es invitar a unos aliados que nos van a presentar algunas de las plataformas tecnológicas que son desarrollos y soluciones tecnológicos que nos van a ayudar en cada una de estas 5 etapas para poder hacerlo mejor, hacerlo más rápido, hacerlo más eficiente, hacerlo, entre otras cosas, también con mayor cobertura en toda la organización y hacerlo desde poder identificar datos de valor y hechos reales de lo que está pasando con nuestros colaboradores para poder ir a la fija en estos procesos de innovación. Entonces, retomamos. Para la etapa de clarificación, existen varias plataformas y soluciones, pero Workplace, que es de Facebook, entre otras cosas, les quiero decir que somos aliados de Facebook, el primer aliado en Colombia de Facebook a través de esta plataforma que es Workplace. Y ahora Diana nos va a compartir un poquito de qué se trata y cómo, Diana, sería la pregunta que te quiero hacer también, cómo a través de Workplace nosotros podríamos facilitar o agilizar el proceso de clarificación, de entendimiento y de comprensión de quiénes son al interior de la organización nuestros colaboradores, qué necesitan resolver, cómo logramos conocerlos un poco más. Y si quieres de una vez te doy la palabra y te doy también la pantalla para que nos compartas un poquito cómo nos ayudaría, apalancaría Workplace acá. Claro, David, muchas gracias. Bueno, pues definitivamente Workplace puede ser una herramienta que les puede facilitar muchísimo el escuchar a los empleados. Lo que usualmente nos está pasando es que tenemos muchas herramientas que nos van a permitir enviar mensajes, pero solo de una vía. Workplace, al igual que Facebook, tiene esa facilidad de que las personas puedan comunicarse en doble vía. Entonces, básicamente lo que busca Workplace es resolver como estos retos iniciales que son tan importantes para los temas de innovación, como es el de alinear el equipo con los drivers del negocio, contar con un proceso de comunicación efectiva y oportuna en doble vía y desarrollar ese tema de cultura y engagement de los colaboradores. Al final, Workplace es una plataforma que lo que nos va a permitir es centralizar y simplificar todos los temas de comunicación a nivel corporativo. Entonces, no es solo como centralizar con la intranet, sino también lograr tener reconocimiento a los empleados, tener un espacio de aprendizaje y desarrollo, tener todo el listado de los equipos para poder hablar con ellos y preguntarles. Digamos que centralizar toda esta información
con 3 objetivos puntuales. El primero, acelerar la comunicación, empoderar a las personas de los equipos de trabajo y mejorar la cultura organizacional. Esos son, digamos que en resumen, lo que hace Workplace, y me gustaría 2 minuticos para mostrarles muy rápidamente de qué se trata. Desde Esta es luego, Diana, dale. aquí están viendo ya Workplace, ¿cierto? Si se Estamos fijan es, viendo la pantalla, sí. sí, vale. Si se fijan es muy similar a lo que es Facebook, pero este es a nivel corporativo, entonces solo están las personas dentro de la organización y demás, y tenemos diferentes espacios, diferentes grupos para poder compartir información. En este caso, por ejemplo, podríamos garantizar que mensajes importantes siempre aparezcan de primera hasta que yo no le dé que lo he leído. Y esto garantiza que toda la información que le estemos dando a los equipos pues pueda ser recibida por ellos y podamos nosotros de alguna forma también enviar información de vuelta. Tenemos bibliotecas de recursos para centralizar como políticas o toda la parte de documentación. Tenemos el directorio de personas y sobre ella podemos tener como la parte de ver el organigrama y, por ejemplo, saber qué personas están a cargo de otras y que esto me permita como fácilmente poder hablar con ellos. Podemos tener como toda la parte de subir videos, hacer live y demás. Y digamos que para concluir y responderte muy puntualmente tu pregunta, creo que al final la comunicación es la base fundamental de la innovación, porque es la forma en donde vamos a tener estas ideas, a compartirlas, a validarlas y demás, y esta herramienta claramente nos va a permitir eso y muchísimas más cosas. Oye, Diana, aprovecho y te hago una pregunta. Primero cuéntanos un poquito cómo así que Facebook crea esta herramienta, con qué interés, en qué países se está desarrollando ya. Y también te quiero preguntar porque en innovación normalmente se dice que pues hay que empezar a conocer de fondo quién es la persona o el grupo de interés, ¿cierto? En su menor expresión desde el punto de vista de segmentación. Y hay una recomendación muy, muy importante y es, hombre, si usted quiere conocer un poco cuál es el perfil de esta persona o de un grupo específico, visite también sus redes sociales, pero antes de visitar una red social profesional como el caso de LinkedIn, vaya y visite qué está posteando, escribiendo, observando, a quién está siguiendo en Facebook, porque ahí está la realidad como persona, como ser humano, como familia, en todas sus emociones, en toda su expresión. Esto me parece muy valioso porque es parte de las prácticas que hacemos hoy para poder contextualizar también a los clientes, a los usuarios. ¿Cómo Facebook propone esta herramienta? ¿Qué más se puede llegar a hacer? Vale, aquí hay varias preguntas y de pronto no fui clara. No es como LinkedIn. Esta es una herramienta que sí está cerrada para el dominio de la organización. Entonces no pueden acceder personas externas a ella. De por sí esto se integra con la plataforma, por ejemplo, de directorio activo, que es la que centraliza a todos los usuarios en una organización. Y la razón por la que Facebook crea esto es porque comenzaron a tener Google para la plataforma de correo, entonces después les tocó cambiarse a Microsoft porque Microsoft los adquirió y entonces no encontraban una forma fácil de hablar. A ver, Facebook es una organización que tiene más de 60,000 empleados, está alrededor del mundo todos sus colaboradores y era muy difícil tener esas comunicaciones con todos. Entonces, lo que dijo fue, pues tenemos, o sea, nosotros sabemos conectar personas porque al final de eso vivimos. ¿Por qué no hacemos que las organizaciones se simplifique mucho la conexión? Y me encantaría ponerte un ejemplo y es sobre todo estas personas dentro de los equipos de trabajo de fábricas o de retail que están en las tiendas o están en las fábricas, usualmente ellos no tienen correos electrónicos, la forma de comunicarse es muy difícil para hacer. Esta herramienta es, no necesitas correo electrónico de la empresa, pero sí necesitas estar o que te habiliten dentro de la empresa, o sea, con toda la seguridad del caso, pero con esto tú puedes tener muy fácil comunicación con este perfil de usuarios, que aparte de eso todos tienen Facebook, entonces no es que se necesite enseñarles a usar una herramienta de Porque tecnología, ya porque lo usualmente conocemos. son personas que les cuesta muchísimo aprender estas nuevas tecnologías. Facebook la conocemos todos, de chiquitos a grandes, mi mamá es la única solución que tiene este estilo la sabe Tal cual. usar con los ojos cerrados porque ya le interesó. Entonces es poner a, digamos,
a que estas personas tengan una forma de comunicarse al interior de la organización y de una forma súper sencilla. Eso es básicamente lo que buscaba Facebook cuando liberó esta herramienta. Agilidad, facilidad, muy bien. Nos Exacto. hacen varias preguntas. Yo creo que aprovechemos de una vez, ya que estás ahí, estás mostrando tu pantalla para contestarlas. Por ejemplo, María Moreno, y gracias a todos por las preguntas. Nos pregunta si esta plataforma requiere algún dominio de correo electrónico específico, como Gmail o Yahoo. Sí. Creo que son dos O preguntas sea, recurrentes no más abajo. necesariamente el de Gmail o Yahoo, es más, no sé, @changeamericas.com. O sea, que tú tengas tu dominio corporativo independientemente en donde estés. Puedes estar en Office 365, puedes estar en G Suite, puedes estar en Exchange, o sea, no importa la plataforma de correo que tengas atrás, lo importante es que sí tengas el dominio corporativo. Ok, perfecto. Nos están haciendo varias preguntas, que si es como el Facebook, bueno, sí, pero dentro de la organización, si es como un Facebook corporativo, entiendo que sí, Exacto, ¿verdad? tal Funcionaría cual. igual. Muy bien. Si es una red social interna dentro de la organización, si al ser corporativo debe ser correos de dominio, ya dijimos que no necesariamente. ¿Y cuál sería la diferencia con un Teams? Es decir, si tengo un Sí. suite de Microsoft, ¿puedo tener también un Workplace? Claro, de por sí se integran muy fácil y es muy natural hacer esas integraciones. ¿Y cuál sería la diferencia? Pues digamos que al final dicen de sites de Gmail y de Teams. La diferencia son dos para mí fundamentales. La primera es que no todo el mundo tiene una plataforma de correo electrónico en las organizaciones. Entonces, esta herramienta lo que nos va a permitir es llegar a esos usuarios que nosotros llamamos frontline users, que son esos usuarios que están en el primer nivel, los cajeros de los bancos, las personas que están en las tiendas, las personas que están en las fábricas, como ese tipo de usuarios que usualmente es muy costoso darles una herramienta de correo electrónico y claramente esto es súper barato, entonces digamos que permite este tema de comunicación. Lo segundo es que no es solo una forma de crear grupos, sino que también, si se dan cuenta, ustedes pueden comenzar a publicar o a postear información, garantizan que la comunicación sí se esté dando, porque por eso garantizamos, por ejemplo, que esto sea importante. Podemos tener en el mismo espacio una parte de entrenamientos y capacitaciones, y creo yo que al final la principal diferencia es que es muy fácil de usar. Todo el mundo la sabe usar y no solo se le delega esa responsabilidad de cargar contenido o a las personas de talento humano o a las personas de tecnología, si estamos hablando de herramientas como Site o como SharePoint, porque al final se requiere un técnico para que suba la información, que tiene que ser en HTML, y ya se comienza a complejizar y uno bota la toalla con eso. Por eso la mayoría de intranets solo funcionan en una vía y es: aquí está el documento, listo, mientras que en este caso funciona muy bien en doble vía. Creo que esas son como las principales diferencias. Bien, Diana, muchas gracias. Seguramente surgen más preguntas por ahí, como creo que alguien acaba de escribir. Que si Claro. podrías, por favor, mostrar cómo funciona el módulo de capacitaciones. Carlos Ay, Andrés Rueda nos aquí lo está embarré. preguntando. Gracias, Carlos Andrés. Listo, mira, básicamente aquí te voy a mostrar rápidamente, subimos como el entrenamiento de uno de nuestros servicios para poderlo mostrar. Entonces, son como, aquí se sube como el contenido, la información, y cada uno de estos puede tener quizzes o herramientas de evaluación sobre los cuales se pueda validar que la información sí está bien recibida. Este tipo de soluciones, y Facebook está trabajando mucho en desarrollarlas y ponerlas mucho más robustas. En este momento es simplemente como compartir la información y poder hacer quizzes para validar que sí fueron, pues las personas sí entendieron el contenido. Tú puedes agregar como batches de: esta persona ya sabe tal cosa y tal otra, y ese tipo de batches te van a aparecer en tu perfil, cosas de ese estilo. Ok, perfecto. Es decir, puedo subir contenidos, puedo hacer seguimiento a la apropiación de estos Claro, contenidos. mira, tú sabes aquí quién Perfecto. lo ha visto, quién ha pasado. Mira, aquí yo ya tengo que fueron 7 personas. Esto tiene una cantidad de reportes increíbles en donde garantizo que todas las comunicaciones, quiénes las vieron, qué porcentajes, qué reacciones hubo al respecto. Toda la información y, digamos, la parte analítica es súper poderosa también. Ok, muy bien. ¿Vale? Excelente. Bueno, a ti, Carlos Andrés, que nos preguntaste. Muy bien. Diana, muchas gracias. Seguramente ahorita Gracias a retomamos ustedes. de repente retomamos y te hacemos más preguntas respecto Claro que sí. a... Bien, quiero continuar acá compartiendo
algunas de las plataformas o de las tecnologías que existen, algunas comerciales abiertas, otras que están, pues, hacen parte también de nuestra eShare Suite, de todo lo que hemos construido. Ya, por favor, confírmame alguien si estoy compartiendo mi pantalla. Emily, Sí, ¿estás por aquí? Vale. sí, ahí está. Mire, nosotros, pues de verdad que estamos muy contentos porque en Change Americas, primero tuvimos que realmente aprender desde el año pasado de cabeza, o sea, nos metimos de cabeza en la transformación digital también desde una agencia de consultoría y un ecosistema tal como somos hoy. Y reconocimos que, pues, uno, no lo sabemos todas y no tenemos por qué saberlo, pero sobre todo que hay gente y hay empresas y hay emprendedores y hay organizaciones que van pasos, muchos pasos más adelante en el mundo de la tecnología y han creado unas cosas espectaculares, no solamente para innovar, sino también para desarrollar personas. En gestión de conocimiento, que tiene una utilidad muy importante hacia esta etapa de clarificación y de entendimiento de quiénes son y qué necesitan nuestros usuarios, está Sapiens. Y te voy a invitar, Rogelio, si estás por allí, para que nos cuentes un poquito sobre Sapiens, que ya la conocemos muy bien, llevamos varios meses con ellos, varias organizaciones que nos han comprado esta plataforma y la están aprovechando para hacer innovación y para hacer gestión también de conocimiento en tiempo real y de forma muy personalizada. ¿Qué es Sapiens? ¿Cómo se utiliza y cómo nos ayuda en esta etapa de clarificación? Roge, si quieres compartir tu Perfecto. pantalla, si estás por ahí. Claro que sí. Entonces, bueno, les comparto Sapiens y les comienzo a dar un contexto primero de qué es Sapiens. Sapiens es una herramienta que trabaja precisamente con inteligencia artificial. En Europa es conocida inclusive como el Siri de la gestión del conocimiento, porque precisamente lo que nos ayuda es a facilitar la transferencia de comunicaciones o de conocimiento, y es una herramienta que comienza a aprender a medida que nosotros vamos, que las personas comienzan a interactuar con ella. Entonces, conectando un poco con lo que venimos hablando de entender o identificar aquellas tecnologías que nos permitan escuchar la voz de nuestros colaboradores, a través de esta herramienta, uno lo que puede hacer es tanto crear rutas de aprendizaje, como también puede generar espacios donde la persona puede interactuar a través de una interfase, como la están viendo en un formato de chat, y donde la persona puede ir haciendo, por ejemplo, preguntas sobre diferentes temas que sean de interés para ellos. Llámese, piénsenlo desde en la mirada de recursos humanos, un proceso de onboarding, un proceso asociado a calidad, un proceso comercial, aquellas temáticas que son claves para los colaboradores. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero saber algo sobre agilidad, yo le pregunto a la herramienta y la herramienta de manera automática me comienza a dar algunas respuestas que ya la herramienta conozca y sepa cómo gestionarlas. Entonces, yo sencillamente puedo hacer clic y ver la información asociada a esa pregunta. Entonces, si se dan cuenta, también es una manera de tener un canal de doble vía. Es una forma en donde yo puedo no solamente hacer una pregunta, sino recibir un feedback con respecto a esa pregunta. ¿Y qué es lo interesante? Y es donde entra la inteligencia artificial. Y es que si la persona si la persona hace una pregunta que la herramienta no la conoce, esta herramienta busca a un sabio o a una persona que ya previamente se haya establecido que es un experto en la temática y le envía la pregunta directamente a esa persona. Cuando ese experto contesta, entonces la máquina aprende. La máquina ya sabe qué contestar frente a ese tipo de preguntas. ¿Y qué es lo interesante? Y nuevamente conectémoslo con cómo optimizar los procesos y cómo asociarlo a procesos de innovación. Que detrás de todo esto uno puede hacer una analítica de toda esa información. Entonces podemos saber cuáles son las preguntas más frecuentes, qué temáticas las personas están tocando, sobre qué temáticas las personas están hablando. Y esto, desde una mirada, por ejemplo, de aprendizaje, nos permite saber qué cosas a lo mejor hay que reforzar más, qué cosas hay que trabajar con mayor ahínco, o saber también, pues, cuáles son los temas de interés de las personas, qué es lo que tienen las personas en su mindset como prioritarios y que son como más importantes para ellos. Entonces, en ese sentido, es una herramienta muy poderosa que nos va a permitir conocer con mayor detalle
quién es nuestro colaborador y en qué momento y qué es lo que, en qué momento está, por qué momento de su proceso como experiencia de usuario está pasando. Ese es básicamente un pequeño resumen de lo que nos ayuda precisamente Sapiens. Por eso también es conocido como nuestro principal asistente virtual que ponemos de frente a los colaboradores. Eso es una gran herramienta para escuchar a las personas y escuchar a los equipos, porque si con frecuencia esta persona o este equipo nos pregunta lo mismo, cosas similares, o hace este tipo de preguntas de esta forma, yo ya puedo también interpretar quién es esta persona, qué preferencias tiene y qué necesidades tiene. Muy bien. Y desde luego también nos permite alojar conocimiento experto y llamar a sabios, es decir, de alguna manera esto que estamos haciendo hoy, que es hacer innovación colaborativa, ¿no? Innovación abierta, y esto es muy valioso también en todas estas prácticas con organizaciones, digamos, de otras latitudes también. Muy bien, Rogelio, muchas gracias. Seguramente te invito ahorita también a ver algunas otras opciones de plataformas para innovar. Perdí el poder, que no puedo compartir. ¿Quién me ayuda, porfa, con el...? Ya, ahora sí puedo compartir. Ya estamos. Muy bien, muchas gracias. Bien, precisamente también en clarificación, en entender el comportamiento de nuestros usuarios, de nuestros colaboradores, de nuestros grupos. Hoy hay un llamado muy importante a las áreas de gestión humana, y es que tengan esta capacidad de gestionar datos, analizar estos datos y tomar mejores decisiones basados en estos datos y en estos hechos que se están presentando y que se han presentado históricamente. A esto se ha denominado ser data driven, ¿verdad? Viajar siempre en estos enfoques de decisiones gracias a los datos. People Analytics, Rogelio, si tú estás también por ahí con People Analytics, esta eShard que hemos creado de analítica de datos, en donde cada vez estamos aprendiendo mucho más a unir o a hacer convergencia de procesos de lo que pasa en la gestión de personas. ¿Cómo nos podría ayudar a clarificar, a entender cuál es un punto de partida muy importante en la innovación? Claro que sí. Entonces, ya les voy a mostrar. Le voy a mostrar un ejemplo de un producto que hemos llamado Cultura con Inteligencia Artificial. Entonces, ¿qué es lo interesante y qué es lo que tenemos que pensar desde las áreas de recursos humanos con estos temas? Todas nuestras empresas tenemos N cantidad de información, ya sean datos estructurados o datos no estructurados. Y lamentablemente muchas veces no aprovechamos toda esa cantidad de datos y no las convertimos en información valiosa que nos permita tomar decisiones. En este caso, lo que nosotros hemos utilizado a través del Analytics es conectar diferentes fuentes de información, como por ejemplo, podemos conectarlos con los correos electrónicos de la empresa, conectarlos con documentos, conectarlos a los chats de la organización, y toda esa información comienza a pasar por una serie de motores y de análisis con los cuales manejamos, que nos permiten comenzar a tener una información más analítica y que nos permita tomar mejores decisiones. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo estamos asociando a un proceso de cultura. Podemos conectar diferentes fuentes de información y que nos permita decir, bueno, si supongamos tenemos 3 atributos, un atributo asociado a la confianza, un atributo asociado al empoderamiento y un atributo asociado a la colaboración, podemos conocer, pues bueno, cuáles son de todos esos atributos, cuáles son los que se están presentando con mayor frecuencia dentro de todo el mundo de datos que hemos recolectado. Pero no solamente eso, sino también comencemos a hacer un análisis a partir de las emociones. Cómo las personas están calificando cada una o están expresando sus emociones a través de sus comunicaciones. Cómo están expresando esas emociones. Y podemos, por ejemplo, comenzar a saber si hay una emoción más positiva con respecto a la confianza, en este caso con respecto al empoderamiento o con respecto a la colaboración. Claro, pensemos esto también desde una mirada de un proceso, por ejemplo, de transformación cultural, que nosotros queremos saber en qué estado se encuentra nuestra gente, qué tanto las personas están no solamente
teniendo nuevamente en su mindset, en su top of mind, este conjunto de atributos, sino que también qué tanto están hablando de forma positiva o negativa con respecto a esta información. Entonces, aquí ya podemos ver otro tipo de analíticos en donde podemos ver, bueno, de cuáles todos estos atributos, cuáles son en los que las personas más están hablando. También podemos hacer zoom sobre cada uno de ellos y comenzar a tener una información mucho más detallada a partir, por ejemplo, de qué entidades o de qué áreas de la organización se está hablando con respecto a esos atributos. Como les venía diciendo, cuáles son las emociones que están acompañadas o asociadas a esos atributos. Y una cosa súper importante, esto, si se dan cuenta, no es el típico análisis en donde se genera una nube de palabras y donde sabemos cuál es la palabra que más frecuencia tiene y ya, y nos quedamos con esa información, sino que comienza a segmentar cuáles son aquellas frases, aquellas expresiones que son más relevantes y comienza entonces a decirnos cuáles son las que más se están repitiendo y adicionalmente nos analiza cuáles son las percepciones con respecto a la emoción que están por detrás de esas frases. Entonces, en ese sentido, podemos identificar frases que van a ayudarnos o que van a potenciar la cultura porque son frases que tienen un componente emocional mucho más positivo, pero adicionalmente podemos hacerlo desde el punto de vista de cuáles son las que nos van a limitar. Y en ese sentido, nuevamente, pensémoslo en cualquier proceso que esté en manos de recursos humanos, que lo esté liderando un área de recursos humanos, nos permite escuchar, saber qué piensa ese colaborador, saber en qué estado estamos y en función de eso poder tomar acciones que nos ayuden a cambiar estos resultados. Es decir, vamos a poder tomar decisiones basadas en datos. Vamos a poder tomar decisiones mucho más, con mucha más seguridad y con un asidero más real que sencillamente considerar que son percepciones o inclusive no nos quedamos con la típica versión de hacer una encuesta y preguntarle a la gente, pues, qué piensa sobre un determinado punto, sino que tomamos toda esa información que se sale de lo habitual, de la típica encuesta, sino que comenzamos a tomar, como les decía, esas fuentes de información de datos estructurados y no estructurados y las comenzamos a analizar para así tener una radiografía mucho más real de la organización. Lo que entiendo, Rogelio, es que esta solución que estás contándonos con este buen ejemplo, que además es muy intuitiva porque cuando las áreas empiezan a utilizarlas, pues tienen toda la convergencia, ¿cierto? Y toda la facilidad de entrar a entender lo que pasa con los individuos y los equipos. Hace parte del HR Suite de Change Americas, ¿no? Es una gran plataforma que ha creado la organización para poner en manos de las empresas, empezando desde luego por talento humano, pero lo que hemos visto también es que la alta dirección ya está todo el tiempo tocando las puertas de HR Suite y de alguna manera usándola para identificar qué está pasando en desempeño, entonces en rentabilidad y entonces obviamente en el ROI de las inversiones y especialmente en innovación. De pronto ahora más adelante nos cuentas un poquito qué otras ventajas tiene toda esta suite que se ha creado desde Change Americas. Muchas gracias, Rogelio. Con mucho Gracias por contarnos este ejemplo. Entonces voy a compartir de nuevo mi pantalla. Ahora sí, para ver la siguiente fase, la siguiente etapa de esta ruta de innovación ágil nos lleva a pensar en ideación, que es esta parte de creatividad donde planteamos muchas ideas, iniciativas de alto potencial innovador, donde se validan estas iniciativas también desde la realidad de esta interpretación o clarificación, que es el paso anterior. Y para esto existen muchas otras herramientas también, que algunas son gratuitas, están al aire, son comerciales, hemos venido conociéndolas y entre otras cosas las usamos en nuestros procesos de entrenamiento en innovación con las organizaciones. Pero quiero invitar a Catherine Álvarez, que representa Mind Center. Mind Center es una plataforma que creamos también en todo este ecosistema de Change Americas con DB System, que es una compañía de muchos años, muy potente en Colombia en desarrollo, en ciencia de datos y también de la innovación. Y Catherine, cuéntanos un poquito qué podríamos hacer con Mind Center en esta etapa de ideación, en esta etapa de diversidad de pensamiento, cómo podríamos aprovechar Mind Center. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Voy a compartirles en este momento la plataforma. Me cuentan cuando ya estemos viendo. Listo.
Perfecto, bueno, les voy a contar rápidamente que MindCenter es una plataforma que nos ayuda a gestionar la innovación. Es un producto que nace de la innovación de la compañía, del proceso creativo que se lleva acá y teniendo en cuenta que el core de negocio es tecnología apalancado con la consultoría de Change America, nace esta poderosa plataforma que está desarrollada netamente en la nube y que es una plataforma colaborativa, que es súper importante en estos temas de innovación, donde pretendemos que toda la organización participe y del proceso creativo y que estos procesos creativos se materialicen en iniciativas y luego en proyectos que en realidad le generen valor a mi cliente interno o a mi cliente externo. Tiene algo súper importante a mano derecha que es un tema de gamificación y es en la medida que nosotros vamos interactuando con la plataforma, él va otorgando puntos, es decir, puedo conocer quiénes son las personas, mis colaboradores, que más interactúan en este proceso con MindCenter. Y pasando a la pregunta que nos hacía David de cómo manejamos las iniciativas, es poder tener una plataforma que desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar poder socializar las ideas que tenemos, pero para ello contamos con unas herramientas que a raíz de todo este ciclo de innovación o esas fases que en cada una hay unos entregables, podemos facilitar unas herramientas para todas las etapas, para las 4 etapas y poder tener unos resultados que van a hacer la entrada a todo ese proceso de innovación. Entonces, estas herramientas están disponibles para todos los colaboradores y la compañía puede adicionar sus propias herramientas para complementar esta biblioteca. Y para el registro de esas iniciativas, tenemos todos los colaboradores que quisieran hacernos llegar las ideas, pero al no tener un canal donde centralice esas ideas y que todos podamos conocer esas iniciativas, MindCenter va a facilitar este proceso. Entonces, a través de un pequeño formulario donde colocamos un título de la idea y las categorizamos, es decir, nosotros tenemos un foco hacia dónde vamos a orientar la innovación. Estas categorías son previamente parametrizables por la organización, son las categorías asociadas a ese proceso creativo y de innovación con una pequeña descripción y adjuntar un archivo. Simplemente nosotros en línea vamos a tener un banco de ideas que cuando se viabiliza, cuando tenemos un presupuesto, cuando tenemos las capacidades para desarrollarlo, estas iniciativas se van a convertir en proyectos. MindCenter, más adelante podemos en otra etapa de pronto contarles un poquito de ello para que vayan viendo cómo estas herramientas que hemos socializado en esta sesión van ayudando a las organizaciones a escalar ese potencial creativo de los colaboradores. Entonces, este espacio, que de donde están todas las ideas creativas, tenemos siempre identificado quién es el autor de esa iniciativa, de esa idea, y podemos saber esos votos que va obteniendo las ideas. ¿Por qué? Porque esto es un indicador para los principales líderes de conocer dónde hay mayor concentración de esa creatividad seguramente, y nos va a poder indicar también a través de mensajes, al decir que es una herramienta colaborativa, entre todos podemos hacer más robustas las ideas y poderlas llevar a la realidad. Entonces, eso es un poquito de qué es MindCenter chévere, y el Catherine. tema de ideas. Sí. Oye, Catherine, me encanta esta herramienta porque muchas organizaciones hoy pues, nos dan una historia de usuario y es, oiga, ¿cómo hacemos para democratizar la capacidad de innovar? Muchas personas a lo largo y ancho de la organización tienen ideas, pero si como no están cerca a la alta dirección o a las personas que están encargadas de la innovación, no pueden expresar sus ideas. Y creo que esta es una solución para eso, para llegar a la persona que está allá en la esquina de no sé, de un laboratorio o de una fábrica y que tiene ideas de cómo mejora algo en su máquina, pero no sabe dónde montarla o cómo expresarla o cómo visibilizarla, y esto nos puede permitir esa opción, ¿cierto, Catherine? Claro que sí, una empresa de logística que en ocasiones estamos en varios puntos y queremos enviar una idea, entonces desde mi celular simplemente puedo entrar a registrar mi idea y ya toda la comunidad que está acá en MindCenter va a poder conocer esas ideas y va a poder evaluarlas. Entonces es muy colaborativo y está disponible, multidispositivo, sí. Muy bacano, Catherine, gracias. Si nos queda tiempito, ahora te vuelvo a preguntar sobre MindCenter y la usabilidad. Voy a seguir compartiendo mi pantalla acá. Vale. Rápidamente para ver, bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más existe? ¿Qué más podríamos hacer en esta etapa de ideación? Existen otras plataformas también, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, tanto para idear como para prototipar y para validar las ideas, plataformas como Padlet, como Miro, como InVision, que son plataformas que tienen incluso algunas fases gratuitas también y son muy comerciales, como el caso de Codica y el caso de Proto.io,
que ustedes pueden utilizar para hacer prototipado y para hacer ensayos de usabilidad de esos prototipados. Yo aquí tengo abiertas algunas porque nos han solicitado y miren el caso, por ejemplo, de Padlet. Padlet es una plataforma muy sencilla, además. Ustedes pueden tener una versión paga, pero también usar una versión gratuita, como casi todo lo que está pasando hoy en tecnología, ¿cierto? Nosotros tenemos la oportunidad de hacer demos también de nuestro B-Sharp, de toda la plataforma integrada que tenemos, pero ustedes en Padlet pueden idear, pueden armar mapas de empatía, pueden crear diferentes formas o esquemas de preguntarle a las personas y de que las personas en tiempo real vayan colocando sus ideas, vayan colocando de pronto sus iniciativas, ¿cierto? Y van creando Padlets asociados a las diferentes empresas. Entonces acá hay, por ejemplo, distintas organizaciones con las que estamos haciendo trabajos y uno puede crear toda una visual, todo un proceso para preguntar, para idear, para validar las ideas y tiene diferentes esquemas. Padlet es muy fácil, ¿sí? Lo pueden crear a partir de un link que habilitan a las personas para editar en cualquier lugar y pues funciona muchísimo también de esta manera integrativa. Y otra de las que tengo abiertas acá es Miro, que esta plataforma me encanta también. No es nuestra, ojalá fuera nuestra, pero ha tomado mucha fuerza. Yo la he visto muchísimo hoy en el mercado, muchas empresas la están utilizando y permite en un gran muro, en un gran Padlet, si quisiéramos llamarlo, en un gran mural, ir colocando todos los desarrollos. Este es un caso de un cliente nuestro muy querido, y que hicimos un ejercicio de ideación también, y se puede subir información, se puede linkear algunos datos, se pueden subir fotografías, se pueden subir algunos videos. Uno tiene la oportunidad de hacer nuevas creaciones, nuevos desarrollos, de utilizar también de pronto los famosos podsets, ¿cierto? Para colocar nuestras ideas, para escribir, para idear, para editar, y todo va quedando en este muro, pues que se puede ir organizando y que se le puede dar dando vida, digamos, a mapas de pensamientos o esquemas de diseño y de validación. Esta plataforma Miro también está en la versión gratuita y en la versión paga y es muy valiosa para que ustedes puedan integrar ideas a lo largo y ancho de su organización o también hacer innovación colaborativa con otras organizaciones en otras partes del mundo. Bien, regresando un poco acá a nuestra presentación, veamos en la siguiente fase, Vilse, ya se nos va a acabar el tiempo, pero hay otras plataformas muy interesantes que también quisiéramos que tuviéramos la oportunidad de hablar. De pronto, si no tenemos la oportunidad de verlas, cómo funcionan, pero de pronto hablar un poquito sobre ellas. A la hora de viabilizar las ideas, de compartir estas creaciones, estas innovaciones con el mercado, pues uno de los requerimientos que siempre se les plantea a los emprendedores o intraemprendedores es hay que hablar muy bien, hay que vender muy bien las ideas, hay que tener un pitch comercial ideal y que esto se transfiera también en el verbatim, en el día a día de los comerciales o de los equipos de ventas. AnyQ Pitch, que hace parte de nuestro eShare, también en Change Américas, es una plataforma que está ayudando muchísimo a entender qué están hablando nuestros comerciales, qué estamos hablando de las iniciativas, cómo podría apalancar esta etapa de prototipado y de viabilidad de las ideas. Rogelio, ¿tú qué nos podrías compartir? Claro que sí, David. Entonces, en este punto, AnyQ es una herramienta que principalmente trabaja con unos motores de análisis en procesamiento de lenguaje natural. ¿Esto qué significa? Significa que conecta con diferentes fuentes también de información. Y aquí, ¿qué es interesante? No solamente toma información, por ejemplo, en textos o información escrita, sino que también puede tomar información como videos, como audios, y comienza a hacer un análisis de toda esa información. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que te puede llegar a dar información nuevamente asociadas a las emociones que están presentes en estas comunicaciones, pero también uno puede comenzar a parametrizar y establecer una serie de criterios para que estos algoritmos nos permitan conocer patrones de comportamiento, patrones conductuales en las personas. Entonces, a partir de una serie de algoritmos, por ejemplo, si estamos colocando, si parte de la fuente de información es un video, la persona puede, el algoritmo puede comenzar a analizar y decir, miren,
esta persona, por ejemplo, hemos identificado conductas asociadas a felicidad, conductas asociadas a que está mintiendo, conductas asociadas a ciertos patrones de comportamiento. Y entonces, claro, tú tienes un gran termómetro muy rápidamente que te permita dar un conjunto de información mucho más amplio de sencillamente tener una percepción como habitualmente uno puede estar recopilándola pues a través nuevamente a través de encuestas, por ejemplo. Pero incluso en esta fase de viabilizar, que uno podría estar teniendo, imagínense que quisiéramos hacer un conjunto de entrevistas para poder precisamente validar que la información que estamos transmitiendo realmente está siendo bien entendida y cuál es la percepción que están teniendo, pues todo esto lo podríamos automatizar a través de la recopilación de videos o textos que nos permitan de una manera mucho más rápida optimizar tiempos, optimizar costos y tener una visual y un entendimiento mucho más rápido de la información. Oye, qué bien, Rogelio. ¿Y cómo hemos integrado el tema de la inteligencia artificial a soluciones tecnológicas como el caso de Gravit, en donde estamos haciendo pulsos de indagación o pulsos de encuesta, más que las típicas encuestas planas, ¿cierto? Y además a veces aburridas, o que toman tiempo, y que hemos utilizado también Gravit para poder viabilizar las ideas y para poder tener ese pulso, ese sentimiento, ese insight de los clientes una vez entreguemos alguna innovación. ¿Cómo funciona Gravit, Rogelio? Pues como tú bien decías, primero, el hecho de que se trabaje a través de pulsos nos permite comenzar a hacer mediciones muy frecuentemente, ¿sí? Y esto es lo que hace es que la herramienta comienza a distribuir los instrumentos de medición entre diferentes colaboradores o entre diferentes personas que hagan parte del estudio. Y así, supongamos que un instrumento que tenga, no sé, unas 25 preguntas, no le va a llegar las 25 preguntas, sino le va a llegar 3, 4, una semana, la siguiente semana otras 3, 4, pero lo que comienza a hacer la herramienta por detrás es distribuir todo ese conjunto de preguntas entre la población o la muestra que queremos medir. ¿Y esto qué facilita? Facilita primero que haya mayor engagement con el proceso, de manera tal que, oye, no me estás preguntando todas las semanas 25 preguntas, ¿quién te va a contestar eso todas las semanas? Eso es una locura. Pero si comenzamos a hacerlo bajo esta metodología de pulsos, lo que terminamos haciendo es que la persona realmente tenga mucha más disposición, tenemos más información, podemos ir teniendo ese termómetro semana a semana, momento a momento, de cómo se está moviendo las personas, cuáles son las percepciones que están teniendo y también a través de estos motores de inteligencia artificial, pues conocer cuáles son las percepciones y emociones que están presentes en toda esa información que vamos recopilando. Qué chévere esto, Rogelio. También supongo que hace parte del eShare Suite que tenemos o de la plataforma unificada de tecnologías. Oye, Rogelio, queremos preguntarle ahora a Emilce, si estás por ahí, Emi. Bueno, una vez salen estas iniciativas ya del horno, como digo yo, ¿cierto? De innovación y se ponen en manos de los colaboradores al interior de la organización, pues se espera que empiece a tomar tracción y mucho interés, ¿cierto? Y que se empiecen a utilizar los nuevos procesos, las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos que son impulsados incluso por las áreas de gestión humana y que esto empata o hace clic o engrana muy bien con los procesos de compensación, con los sistemas de compensación. ¿Cómo una gran solución y una gran plataforma como es Compensatec, que también hace parte del eShare Suite de Change Americas, podría apalancar estos procesos de innovación y estos procesos de apropiación de las innovaciones dentro de la organización? ¿Quieres contar un poquito, si tienes algo para mostrarnos o solamente contarnos ya por el tiempo también? Porque entendemos. Pues quisiera compartir, pero parece que no me dieron autorización de compartir. Camilo, si estás por allí. Mientras me das autorización. Perdón, David, tienes que dejar de compartir. Listo. Perfecto, bueno, súper. Bueno, entonces básicamente, ¿qué les quiero contar de cara a la gestión de la compensación? Pues digamos que
En gestión humana, y precisamente bajo esa sombrilla de agilidad, y tú lo has dicho muy bien, David, gestión humana tiene que convertirse en un data driven. ¿Eso qué significa? Significa que realmente tiene que volverse digital, debe tener una información sistemática, muy integrada, conectada. Eso nos sucede hoy en el día a día, que, pues, que tenemos nuestros sistemas de información en distintas fuentes, en distintas plataformas, y eso pues nos dificulta tomar decisiones. Entonces, pues de cara a compensación y a toda la gestión del talento, más allá del tema de compensación, es cómo se conecta con la gestión del desempeño, con el mapeo de nuestro talento clave y cómo tomamos decisiones realmente correlacionadas en estas variables de gestión del talento. Entonces, de cara a compensación tenemos un desafío, y es toda la información relacionada con el mercado laboral. Sí o sí, nosotros para poder tomar decisiones tenemos que poder ubicarnos en un sector, en una ubicación geográfica, en una cobertura, en un tamaño de empresa, y con base en eso tomar decisiones. En Compensatec desarrollamos un módulo de inteligencia salarial, en donde las organizaciones pueden monitorear el comportamiento de cerca de 1.200 posiciones y 79 sectores económicos. Desde allí ya empieza, desde la parte digital y con datos en línea, a tomar decisiones con relación a de la compensación, la compensación como tal. Otro sistema de información, digamos que esto muy resumido, porque pues esto es bastante extenso, es poder tener tableros que me permita integrar esa información externa, poder identificar cómo estoy contra el mercado en unos estadísticos en Q1, Q2, Q3, pero también poder tener la información contra mi equidad, contra mi correcta distribución de mi compensación al interior de mi organización. ¿Cómo conectamos todo esto con nuestra gestión del talento? Pues empezamos a cruzar toda la compensación, toda nuestra escala salarial con la matriz de Nightbox, o con nuestra evaluación de desempeño y nuestra evaluación de potencial. Entonces, digamos que a través de estos sistemas de información podemos tener en un solo escenario toda nuestra estructura, nuestra demografía, nuestro sistema de compensación interno, monitorear nuestro sistema o cómo estamos contra un sector referente contra la competitividad, y poder tomar decisiones de una forma muy rápida. Justamente, Emi, Jania nos hace una pregunta, y es si la base de datos es de varios países o solamente de Colombia. Bueno, hoy es Colombia. Hemos hecho alguna recolección de otros países, pero realmente romperle el paradigma del data collaborator no es fácil. O sea, realmente esto es una mentalidad de economía colaborativa. Para poder nosotros recoger toda esta base de datos ha sido años en donde hemos venido permanentemente invitando a las empresas. Hoy, de hecho, está la convocatoria abierta para que se sumen a Data Collaborator y puedan acceder a esta información sin costo. ¿Cómo hacemos? Si mi empresa está interesada en hacerlo. Sí, claro, me escriben. Me escriben, yo en varias oportunidades les he dejado mis datos, allí se los estoy dejando, y es la oportunidad. Realmente el tema de compensación es un estigma, es una barrera. Queremos saber cómo estamos contra el sector, pero nos cuesta donar. Por supuesto, todos estos son sistemas que están salvaguardados con seguridad informática, pero también con seguridad contractual. Tenemos, por supuesto, estamos muy blindados con documentos para que ustedes ambas partes estemos tranquilos de cara a que todos los resultados sean agrupados y estadísticos. Entonces, la primera invitación es de cara a Compensatec, a que se sumen como Data Collaborator, pero también que utilicen este tipo de herramientas que están dentro de nuestra HR Suite. Todo lo que hemos visto hoy, David también nos los ha venido engranando, todo está supremamente conectado. Si ustedes pueden activar un módulo, pero también pueden conectarlos. Todo esto es supremamente integral, y así lo hemos venido diseñando en la marcha. Ahora, con relación a la gestión del desempeño, por supuesto, tenemos funcionalmente todo lo relacionado con la evaluación tradicional, la evaluación por competencias, el seguimiento de los KPIs, el tema de los KPIs lo estamos también tratando de romper, y la evaluación del desempeño que no sea una foto al año, sino que realmente se pueda gestionar en tiempo real, un feedback y una comunicación en tiempo real, que cuando lleguemos a ese corte de la evaluación del desempeño tengamos recogida toda la información para poder tener una trazabilidad de si ese desempeño fue malo
cuál es la historia de qué pasó durante todo el transcurso pues de la gestión, o si por el contrario fue muy bueno, incluso dentro de la gestión del liderazgo, de la comunicación, podemos encontrar datos bien interesantes. Y actualmente lo estamos haciendo a través también de los famosos OKR, ¿no? Los OKR, que quienes conocen metodologías ágiles para hacer seguimiento ágil a la estrategia o al desempeño. También este chart ya empezó a integrar toda esta metodología de los famosos OKRs. Aquí está. Que realmente vale la pena. Así es. Eso quería cerrar con esa cereza del pastel, y así es. Podemos solucionar la gestión del desempeño tradicional. Todas nuestras salidas, más allá de resolver lo funcional, por supuesto que la evaluación, la trazabilidad de los KPIs, el feedback, todo eso lo vamos a visualizar a través de People Analytics. Nuestro gran desafío en Change Digital es que todo sea visualizado a través de analítica descriptiva, luego pasar a una analítica predictiva. Ese es nuestro reto, llevar a gestión humana de nuestras organizaciones. Primero, que sean un data driven, que hagan la transformación digital, que sean más eficientes y ágiles en sus procesos. Luego, que aprendan a utilizar estos tableros, que son supremamente valiosos. Ya una vez que los tienes, ya no te bajas porque tienes la información en tiempo real. Y luego dar el paso precisamente a lo que acabas de decir, David. Es un análisis muy conectado a la agilidad, y es el diseño de los OKRs, la gestión del desempeño utilizando OKRs y monitoreando también los key results en tiempo real. Esta es una visualización de un tablero de OKR tal cual, en donde estamos visualizando el comportamiento de los key results en tiempo real de un colaborador. Entonces, bueno, ese es muy general lo que les quería contar. Realmente estamos muy contentos con estos desafíos y queremos llevar a gestión humana en esa línea, hacia data driven, eficiencia, datos analíticos y luego predictivos. Realmente ya ir en otro ritmo, a otra velocidad, que es realmente lo que hoy el mundo nos está pidiendo. Emi, realmente los desafíos que tiene un área como gestión humana son enormes, ¿no? Pensar distinto, ayudar a que la organización piense distinto, conectarse con el cliente y el mercado, ser un responsable del revenue dentro de las organizaciones, ser un apalancador de la experiencia de servicio también. Esto cambia definitivamente el mindset de lo que siempre hemos conocido como es el quehacer de las áreas de gestión humana. Y yo creo que una de las apuestas en innovación que deberían mover o motivar mucho a las áreas de innovación humana es volverse precisamente un enamorado de los datos, de los hechos, de los seguimientos, de toda esta analítica que les puede llevar a tomar mejores decisiones, y por eso estas plataformas y todas las soluciones que existen nos pueden apalancar esa capacidad. Fíjense que la innovación no solamente tiene que ver con creatividad, porque muchas veces cuando pensamos en innovación siempre buscamos son espacios o herramientas o metodologías para ser creativos, para botar corriente en términos de color, formas, figuras, y desde luego sí es muy importante, hay que arrancar por ahí, pero la innovación va más allá. ¿Cómo conectamos la realidad de lo que pasa en nuestro negocio, nuestro modelo de negocio? Y eso es también que hacer hoy por hoy de un área de gestión humana, por lo cual pues me siento muy contento de poder haber compartido este ratito con ustedes y compartir algunas de estas herramientas, de estas plataformas. Con mucho gusto pueden nos escriban a Milce, que está colocando ahí sus contactos también. Si alguno de ustedes quiere hacer un demo de estas plataformas, si alguno de ustedes quiere llevar un demo de un tiempo, unas semanas, un mes a su organización y probar, identificar cómo logran sacar mejores datos para tomar decisiones, y si quieren hacer un demo también de innovación ágil, cuenten con nosotros, con mucho gusto lo podemos hacer en su organización. Para eso estamos listos, somos unos enamorados de los datos y unos enamorados de la innovación y unos enamorados de la agilidad organizacional. Por lo cual, de verdad que gracias a todos por participar. Si quieren colocarnos algunas preguntas, vi que están colocándonos en el chat algunas inquietudes también. ¿Hay más preguntas, Emilce, o alguien quiere hacernos alguna pregunta sobre las plataformas o sobre el proceso en general? Gracias, Gloria. A ti muchas gracias. No, todos están muy bien conectados. Veo una gran amiga conectada todavía, Eligia Victoria. Un abrazo grande para ti. Te mando un abrazote y gracias por acompañarnos hoy también. Mil gracias a todos los que se conectan de otros países también, de tantas áreas de Colombia, de tantas regiones. Chévere haber compartido este rato con ustedes. David, y bueno, lo que sigue, se sigue nuestro evento 3 de junio. ¿Qué sigue, Emilce? ¿Dónde vemos el
el evento, ¿cuándo es? ¿Cuándo lo esperamos? Acá está. Lo voy a compartir inmediatamente. Súper. Aquí está, perfectamente. ¿De qué se trata este evento, Emilce? Bueno, va a estar súper interesante. Va a ser de RPA, va a ser acerca de cómo utilizar los bots en función de nuestra gestión humana. No quiero spoilear mucho, como dice mi tío. Chiviar. No me spoilees, entonces no quiero spoilearlos mucho, pero es realmente cómo vamos a ser eficientes utilizando la robótica y que no nos dé miedo utilizar robots para bajar la operatividad y ser más estratégicos y más eficientes. Entonces, les voy a colocar aquí en el chat el link para que se inscriban, reserven su cupo, igual pues van a recibir su invitación a su correo, pero es mejor directamente. Entonces, robótica, chatbots, jueves 3 de junio de 4 a 5 de la tarde, hora para Colombia. Acompáñanos, qué chévere también aprender sobre esto. Cada vez más metidos en el mundo de la tecnología fuerte, Emilce. Felicitaciones por todo este ejercicio que eso es de equipo, nos has ayudado a crear. Muchas gracias, los esperamos el jueves 3 de junio y aquí hay un video muy bonito también para finalizar, a ver si podemos escucharlo. Vale, Emilce, muchas gracias. Los esperamos el jueves 3 de junio, 4 de la tarde. Un abrazo grande a todos. Gracias por compartirnos hoy este ratico con Gracias, David, por ser nuestro host hoy. Me faltó el vestido rojo, solamente dice Iván, ¿no? Eso, la red carpet. Nos vemos el otro jueves. Gracias, un abrazo David, a todos. Gracias. Un abrazo. Chao.